Bien, amigos, ya estamos listos para recibir nuestro primer invitado. Vamos a conversar con nuestro jurista de cabecera, el señor Francisco Álvarez Martínez, a quien le damos la bienvenida, y con él vamos a comentar, a hablar sobre casos tan extraños que han estado sucediendo en nuestro país. El cadáver de Jesús María Cuevas, quien estaba desaparecido desde el 6 de octubre, casi un mes, fue encontrado en un tanque de agua cerca del kilómetro 7 de la carretera Sánchez. La información la confirmó su hermano, Carlos Ariel Cuevas, quien en redes sociales expresó que aún no asimila lo que ha ocurrido. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dice que hay una persona detenida por el caso. Francisco, te damos primero la bienvenida y luego damos algunos detalles para que hagamos el análisis desde la arista legal. Bienvenido nuevamente. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, esa lamentable noticia que, digamos, ha consternado el país tiene serias implicaciones desde el punto de vista jurídico forense, principalmente por dos elementos. Número uno, lo que se ha manejado en los medios hasta ahora, medios, vamos a decir, que han estado en contacto con las autoridades, es que la persona que dice produjo la muerte del hoy fallecido lo hizo por aparentemente un tema pasional vinculado también a un tema económico. Cuando se dice en la prensa fulano de tal confesó, es importante retener algo, y podemos usar de ejemplo el lamentable caso de Francino Hungría, que no obstante sus agresores confesaron en cámara, fueron descargados en un momento. Luego en la corte se revocó esa decisión, porque la confesión en materia jurídica no es yo decir que lo hice. La confesión es un acto procesal que ocurre dentro de un entorno de garantías, y que a raíz de esas garantías es que se entiende que el imputado, cuando lo admite, no lo hace en base a una coerción me refiero a una presión de las autoridades o porque entendió que eso le iba a ayudar a obtener algo, X o Y. Cuando una persona confiesa en prensa o en las autoridades, o frente a las autoridades, por ejemplo, a un policía que lo aprecia y le dice, sí, yo lo hice, esa confesión pesa muy poco cuando tú vas a un tribunal a juzgarlo, a juzgar su culpabilidad. Eso es importante retenerlo, porque a veces cuando se entiende que la persona confesó, se cree que el caso ya se acabó. Y aunque ella pudiera volver al tribunal y a decir, sí, fui yo que lo hice dentro del entorno correcto, eso normalmente no pasa, porque cuando tienen un abogado, el abogado obviamente le recomienda que no lo haga. O sea que, por este caso, los elementos exógenos, por ejemplo, que estaba en su casa, en un tanque, lo que quiere decir que había un tipo de cuidado y celo sobre el control del cadáver, y lo que dicen de que aparentemente él le daba mantenimiento a donde él estaba o donde se estaba guardando el cuerpo, evidentemente generan pruebas en contra de la inocencia de esa persona. Sin embargo, no necesariamente eso se va a traducir a que por una confesión ya exista una vinculación entre esa persona y el fallecido. Con esto yo lo que quiero es como rescatar eso, porque a veces nosotros nos sentimos muy bien de que ya confesó y se acabó el caso, y no. Las autoridades tienen que recorrer ese camino de imputabilidad para poder eventualmente lograr que se haga justicia y que se condenen a la persona que haya resultado culpable. Ahora bien, ¿cuáles tipos penales? Bueno, digamos que uno de dos, y es una discusión que ya hemos tenido en el lamentable caso, cuando comentábamos el lamentable caso de don Orlando, de esa diferencia entre asesinato y homicidio. O sea, si la muerte se le dio a raíz de un tema pasional o de un tema económico o de los dos, pero de manera reaccional, o sea, perdí el control y le quité la vida, eso vendría a ser un homicidio. Y el homicidio, entre comillas, agravado, que es cuando tú lo haces pero con premeditación y acechanza, que literalmente es como suena, lo calculo y lo preparo. Entonces, en ese escenario sería asesinato. Por lo que se ha visto de manera muy simplista en los medios, parecería ser que fue un crimen reaccional, lo que pudiera ser tipificado más fácil como un homicidio. Ahora, hay algunas agravantes que se pueden deducir incluso de cara, obviamente, a lo que pudiera generarse a raíz de las investigaciones,
que pudieran dar al traste con que puede eventualmente ser tipificado como asesinato. Pero lo que nosotros tenemos ahora, básicamente para resumirlo, aunque confesó, hay que buscar los elementos de culpabilidad y de imputabilidad. Y número dos, dependiendo de si fue una reacción, homicidio o planificado asesinato, pues entonces se va a encauzar la acción penal en su contra. Tenemos en nuestro país suficientes recursos humanos, primero que cualquier otra cosa, para atender a este tipo de crímenes que, como decíamos fuera del aire, crímenes siempre ha habido, pero es que parecería como que hay ciertos patrones. Tenemos personal capaz de entender, ubicar esas cosas y darle seguimiento más allá de la mera denuncia de un caso, sino que sepa cómo articular un caso, el otro, o sea, porque parecería como que, bueno, no quiero ni adelantarme, pero tenemos personal capaz de ir más allá de la denuncia de un crimen aislado. Mira, nuestros fiscales, o vamos a decir las autoridades de manera general, tienen se apoderan de diferentes maneras. Hay delitos de acción pública que no requieren que un tercero o una víctima denuncie o se querelle frente a la autoridad en contra de un individuo. Digamos que esos son responsabilidad de la autoridad, incluso por el rumor público, porque sabe o cree que sabe de que eso se esté llevando a cabo, perseguirlo e investigarlo. Sin embargo, normalmente los que están vinculados a lesiones a particulares, como por ejemplo la estafa, o por un caso más simple todavía, son pública e instancia privada. Lo que quiere decir que nosotros los ciudadanos, la parte afectada, son las que debemos poner en condición a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Ahora, hay algo que se llama política criminal del Estado, que reside, según la Constitución y la ley, en manos del Ministerio Público, que en teoría habilita a ese órgano investigador omnipresente a que en momentos específicos, cuando hay tendencias o estadísticas que arrojen hechos preocupantes como este, a evaluar la posibilidad de que lo que esté sucediendo sea algo, entre comillas, más siniestro de lo que casuísticamente se está viendo. Pero eso va a depender de un estudio ex post. O sea, no es que en un mes o en 5 meses se desaparezcan 3 o 4 personas, sino que si las estadísticas de este año varían mucho en comparación con las anteriores, es posible que esos indicios te generen a ti una duda razonable de que algo cambió. Y en un entorno sociológico como el que vivimos ahora, incluso donde después de la pandemia hay muchas personas que lamentablemente están sufriendo de depresión y de algunos trastornos que a veces también se traducen en una desaparición, a veces voluntaria, de una persona, yo te diría que sí, nosotros tenemos la capacidad, sí tenemos una posibilidad de habilitación legal a esos fines. Sin embargo, el estudio siempre es ex post, es mirando para atrás en retrospectiva, donde yo veo que hubo indicadores suficientes para yo iniciar una investigación en ese sentido. A lo que va de año, estamos en noviembre, ya el año se está acabando, nosotros pudiéramos evaluar si hay o no un escenario de aumento en desapariciones. Sin embargo, aún lo hagamos en comparación con los años pasados, la verdad es que al final el Ministerio Público no cuenta con el personal suficiente para dedicarlo a eso, mientras mantiene la dedicación a los casos que todos los días le llegan. Y lo mismo pasa con las autoridades de la Policía Nacional, que también son una primera línea de defensa, porque a veces los ciudadanos van directamente a la policía. Entonces, tenemos un escenario convulso donde no tenemos el cuerpo físico suficiente, el capital humano suficiente, y que con lo poco que tenemos, el estudio que se tiende a hacer es estadístico y posterior. Bueno, y hablando de otro tema que no queremos desaprovechar que estás por aquí para que toquemos lo siguiente, aunque sea 5 minutitos, Francisco. Tú no has almorzado, ¿verdad que no? No. ya te vamos a soltar. ¿Cuáles son las implicaciones de crear un Ministerio de Justicia y la posibilidad de unificar los casos Coral y Coral 5G? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, sobre el Ministerio de Justicia, yo creo que para hacerlo de una forma bien sintetizada,
tenemos que reconocer que ahora mismo el Ministerio Público tiene muchas obligaciones burocráticas y administrativas que le restan capacidad presupuestaria y le restan capacidad de mano de obra. Por ejemplo, la administración de los recintos penitenciarios, la administración de los bienes incautados, el INASIF, y otras tantas obligaciones que tiene el Ministerio Público bajo su red, que al final hacen que se vuelva un gran esquema de ineficiencia. Si nosotros creamos un Ministerio de Justicia, que hubo una época que había una Secretaría de Justicia, ¿no? Secretaría General de Justicia, creo que era que se llamaba, hace muchos años atrás, antes de yo haber nacido, estaríamos eficientizando el Ministerio Público, manteniéndolo como el órgano investigador y acusador, pero poniendo en manos de otra persona, un ministro o un ministerio, la capacidad material de ejecutar esa parte que hoy mismo está dentro del Ministerio Público. Y le voy a poner un solo ejemplo. Una de las cosas que, por ejemplo, ha salido a relucir como una crítica al modelo del régimen penitenciario actual es que el Ministerio Público es que lo administra cuando en casos también donde existe un preso preventivo, limita, ya sea de manera adecuada o no, el acceso de ese imputado a sus abogados. Entonces, si tú tienes una persona, el Ministerio Público, administrando un régimen penitenciario donde hay un preso preventivo que el Ministerio Público está tratando de condenar y además es él el que decide quién entra y quién sale, como se ve mal o se puede ver mal, hace mucho sentido que yo diga, óyeme, pero no nos sumaría institucionalidad si eso se pasa a manos de un tercero, el ministro de Justicia. El INASIF, por ejemplo, que es el Instituto de Ciencias Forenses de República Dominicana, depende del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público le dice al INASIF, mira, yo creo que este documento es falso, por favor confírmamelo. Y al final son expertos independientes los que deciden si sí o si no. Sin embargo, depende del Ministerio Público que está diciendo que sí. Entonces, como una forma de institucionalizar un poco más la administración de justicia, ese segmento que se crearía del Ministerio de Justicia sería una gran bondad para nuestro país. Lo que pasa es que aunque el presidente Luis Abinader lo anunció y ahí mismo le instruyó a Antoliano Peralta que compartiera el borrador de ese proyecto, todavía no se ha socializado. Yo lo he tratado de buscar, pero no lo encuentro, porque hay muchas formas. Hay discusiones de si hay que modificar la Constitución o si no. Hay que crear sencillamente el ministerio o hay que derogar alguna otra ley. Hay muchas discusiones prácticas que se van a ver en los próximos días cuando se ruede ese proyecto, pero de que va a ser algo bueno, lo será, porque vamos a poder tener un Ministerio Público con un presupuesto suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer y quitándole esas labores adicionales que hoy día le restan muchísimo tiempo y dinero. Bueno, y sobre lo de la fusión. Lo de la fusión de los casos 5G y Coral 5G. Yo, que no he visto los expedientes, creo que lo único que a mí no me gusta de la fusión es el escenario donde, al haber sido dos expedientes que corrieron a tiempos distintos, incluso hay muchos meses entre uno y el otro, creo que el de Adán Cáceres está muy avanzado comparado con el 5G. Si se fusionan, se pudiera interpretar, eso soy yo hablando, lo que yo creo, se pudiera interpretar que quizás se estaría retrotrayendo el expediente de el más avanzado al expediente que está un poco más atrasado, y eso pudiera generar algunas violaciones, o se pudieran considerar violaciones a los derechos fundamentales y procesales de algunos de los imputados, que de una forma u otra, por expedientes que van a diferentes velocidades y que están a diferentes distancias del inicio, entonces se pueda retrotraer a un elemento anterior. Yo creo que si yo fuera el Ministerio Público, yo incluso no los fusionaría, aunque sea más trabajo, porque quizás así me evito esa discusión, que tiene matices y que probablemente o una parte va a tener la razón o la otra. Sin embargo, yo trataría para eficientizar la administración de justicia, no en el sentido del tiempo, sino en el sentido de las discusiones que se van a tener. Yo soy de lo que pienso que quizá no necesariamente valga la pena desde el punto de vista de imputabilidad funcionarlos. Pero el Ministerio Público está tratando, me parece a mí, de llevar un solo caso porque muchos de los elementos se comparten, y eso es cierto, y hay una coherencia entre ambos casos porque por algo se llaman 5 y 5G,
Pero como son diferentes individuos los que están involucrados con diferentes problemas procesales y alegatos de problemas procesales de las partes que están involucradas, para mí yo no lo fusionaría. Pero si se fusionan o no, al final, en teoría poco importa de cara al proceso, porque se deben conocer igual. Ahora, hay imputados que pudieran utilizar ese elemento para deducir nuevas peticiones o denunciar nuevas violaciones a sus derechos, que yo creo que si yo fuera el Ministerio Público yo preferiría ahorrármela y no fusionarlo. Pero bueno, en el derecho todo es blanco, negro, gris y de diferentes colores. Muy bien, pues ahí está la opinión de nuestro jurista de cabecera, Francisco Álvarez Martínez, a quien dejamos ir a almorzar pacíficamente hoy viernes a las 1:20 de la tarde. Francisco, mil gracias como siempre por todo tu expertise. Siempre cuídense, gracias por la invitación.